Bueno, seguimos aquí, amados hermanos, capítulo 8 de Esther. Vamos a leer versículos del 1 al 6 en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice allí: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, seguimos en esta historia. En el capítulo anterior vemos que concluyó con que ahorcaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Y aquí pues dice que en el mismo día el rey Asuero le dio a la reina Esther la casa de Amán. Fíjese cuál fue el final de este hombre. Tanto esfuerzo habría hecho él para construir su casa, para construir un nombre, una fama, en fin. Y todo eso quedó en nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se levantó contra el pueblo equivocado. Este hombre se levantó contra el pueblo de Dios. Y todo aquel que se levante contra el pueblo de Dios va a terminar destruido, no va a prosperar. Y dice que le dio, que le dio la casa de Amán, y dice que es ahí donde la reina Esther le declara quién es Mardoqueo para ella, ¿verdad? Y dice: y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Es decir, que el rey no sabía que ese hombre que en un momento dado había hablado, había librado su vida por una conspiración que había habido contra él, ese mismo hombre era, como quien dice, su suegro, porque era el padre adoptivo de Esther. Así que él, sin saber, había honrado a este hombre y no sabía quién era todavía, no sabía que era el padre de Esther. Entonces es allí cuando lo declara. Así que vemos que como Mardoqueo fue subiendo poquito a poquito, hermanos, sin él buscar él no buscó tener los primeros lugares, él no buscó esos reconocimientos ni esa honra, sino que Dios mismo lo fue poniendo en ese lugar de honra, porque Dios honra a los que le honran. Luego dice que el rey se quitó su anillo y se lo recogió de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Imagínense si Amán hubiera imaginado siquiera lo que iba a suceder después de todo esto. Él no sabía cómo todo ese plan que él había tramado contra Mardoqueo se iba a volver en contra de él, al punto de que al fin Mardoqueo y Esther iban a quedar al frente de su casa, iban a quedarse con sus cosas y con este anillo, que el anillo era muy importante en aquel momento, porque con ese anillo era que sellaban muchos decretos. Y dice que Esther lo puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Mire cómo triunfó allí, ¿verdad? El bien contra el mal. Claramente lo vemos. ¿Por qué? Por la gracia y misericordia de Dios. Cuando nosotros oramos y clamamos al Señor, Él pelea por nosotros. Dice la palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo he aprendido y lo tengo bien aprendido, amados hermanos, que no hay como dejar a Dios que pelee nuestras batallas. Cuando alguien se levanta contra nosotros, lo mejor es orar al Señor y ponerlo en manos de Dios, que Dios sabe defender a sus hijos. Y dice que volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando, dice, rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. ¿Por qué? Porque ciertamente, ya habían quitado del medio a Amán,
ya lo habían ahorcado, ya le habían dado la casa de Amán y todo esto, pero igualmente el decreto ya estaba hecho y en la fecha que ya estaba allí en ese decreto iba a ser destruido. Entonces no era suficiente vamos a decir que era como que ganaron una batalla, pero la guerra todavía no estaba ganada, porque todavía había un decreto que estaba vigente en contra del pueblo de Israel. Y aquí esta muchacha, Esther, dice que se postró allí llorando, rogándole al rey para que él hiciera nulo ese decreto, aunque sabemos que las leyes del Medio y de Persia no podían ser abrogadas, pero sin embargo, Esther se lanzó allí, ¿verdad? Hizo lo que ella consideró que tenía que hacer y rogó, imploró, lloró delante del rey por su pueblo, para que el rey hiciera algo a favor de su pueblo. Mire, hermano, si ella siendo reina, ¿verdad? Y se humilló, vamos a decirlo así, delante de ese rey para clamar misericordia, ¿cómo no vamos nosotros a humillarnos delante de nuestro Dios para clamar misericordia por nuestras naciones, por nuestros pueblos, por nuestras familias, por nuestras iglesias, amados hermanos? Debemos de rogar, de implorar, de clamar delante del Señor misericordia. Y vemos que aquí dice que el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Es decir, ella volvió otra vez a apelar a esa misericordia, a esa gracia. Ella le dijo, si he hallado gracia delante del rey, si le parece acertado. Ella de una manera muy humilde, muy sabia se dirigía hacia el rey, ¿verdad? Si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas. Mira, hermano, esto es un ejemplo de cómo nosotros debemos acercarnos al Señor con humildad, con respeto. Nunca podemos venir a exigirle a Dios, Señor, ¿por qué no haces algo? Señor, ¿dónde estás? Y hablarle así de esta manera como si Dios fuera quien fuera nuestro empleado, nuestro siervo. No, hermano, siempre, sea lo que sea que vengamos a pedir al Señor, siempre debemos venir con humildad, con mansedumbre delante de Dios. Si te place, Señor, sé que tienes el poder para hacerlo y te pido en el nombre de Jesús que lo hagas, pero debemos venir siempre con humildad delante del Señor. Y entonces, como no podía ser revocado aquellas cartas, porque ya el decreto estaba hecho, ¿verdad? Entonces él dice que escribió para destruir a los judíos, o sea, para que ya estaba escrito. Entonces ella le pidió que hiciera algo. Vamos a ver más adelante cómo fue la forma en que él podía hacerlo, porque ya no podía revocarlo, no podía decir que revocaba ese decreto, pero sí podía dar otro decreto que pudiera traer liberación, porque hay algo que ella expresa allí, ¿no? ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Entonces había un dolor en el corazón de la reina Esther, porque ella veía que si el rey no hacía algo, su nación iba a ser destruida. Y no solamente su nación, ella misma iba a ser destruida también, porque ella era judía, no se iba a escapar de ese decreto. Así que, amados hermanos, debe darnos dolor, debe producir dolor en nuestro corazón, ver la condición del pueblo, ver la condición de la humanidad, ver la condición de nuestra familia muchas veces, hermanos, cómo el enemigo las está destruyendo a través del pecado. El enemigo ha hecho estragos en las naciones y nosotros debemos sentir dolor en nuestro corazón, debemos sentir carga por esas personas, hermanos, como lo sintió Esther, y clamar delante del Señor. ¿Cómo puedo ver la destrucción de mi país? ¿Cómo puedo ver la destrucción de mi ciudad? ¿Cómo puedo ver que mi familia se destruye y yo no voy a hacer nada? Entonces, lo menos que nosotros podemos hacer, que ni siquiera tenemos que pagar para hacerlo, porque es gratis que nosotros nos acerquemos al Señor, no tenemos ni siquiera que pagar, simplemente acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no despreciará. Así como este rey aceptó y a Esther halló gracia delante del rey,
nosotros también hallamos gracia delante del Señor, pero debemos venir con la actitud correcta delante de Dios y sentir realmente dolor, amados hermanos, por lo que están viviendo las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros somos unos intercesores, no se le olvide, hermano, que el Señor nos ha puesto también como intercesores, que clamemos, que gimamos delante del Señor, que proclamemos ayuno, amados hermanos, y que levantemos oración por la nación, por la ciudad donde Dios nos ha puesto y también por nuestras familias, que el enemigo está queriendo destruirlas. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, nuestro hermano Frank con nosotros. Gloria al Señor, bendiciones en este día para cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. La paz de Dios sobre su vida. El versículo 7 dice de la siguiente manera: y respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y su lengua. Que Dios nos bendiga a través de la palabra del Señor. Bueno, hoy quiero dar una curiosidad bíblica. Me ha correspondido este versículo 9 del capítulo 8, que es el versículo más largo o más grande que tiene la Biblia, Ester capítulo 8, versículo 9. Quiero también enfatizar algo muy importante. La vida de Ester estaba salva. El rey extendió el cetro sobre ella y ella estaba salva, su vida estaba salva, pero ella no miró por ella misma. Mucha gente mira por sí solo y está siempre pendiente de su persona y no mira por los demás. Y la palabra del Señor nos manda a mirar por los demás, por las necesidades de los demás. Ester estaba salva, su vida estaba salva, ya al rey extender el cetro, su vida estaba salva, pero ella abogó por su pueblo. Y es necesario, hermano, que nosotros clamemos por nuestros pueblos, por nuestras naciones, porque cada uno de nosotros en particular aquí en esta tierra tenemos una nacionalidad y amamos a nuestras naciones. Y Ester no se quedó, ella, bueno, ya yo estoy salva, que hagan los judíos como ellos vean o como ellos puedan, ya yo estoy tranquila. No, ella pidió por su pueblo. Dice el último versículo: ¿cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? El último versículo que habló la pastora. ¿Cómo voy a ver yo la destrucción de mi nación? Y abogó en favor de su pueblo. Nosotros, hermanos, así como el pueblo de Israel en ese momento tenía una sentencia de muerte, tenía en su vida una fecha para que fuesen exterminados del todo, y nosotros en nuestras vidas, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14, que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados y anulando el acta de los decretos, la cual nos era contraria, y dice, eliminándola, la clavó allí, despojándola, la clavó juntamente en la cruz. Allí se sentenció todo, nos dio vida y eliminó todo eso que nos era contraria. Aquí vemos que el rey le dice a la reina Ester y a Mardoqueo: he aquí yo le he dado a Ester la casa de Amán,
y también he colgado a Amán en la horca por cuanto extendió su mano en contra de los judíos. ¿Qué más puedo hacer? Le dijo el rey, le dijo también aquí, escribí pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey. Bueno, busquen ustedes la solución. La Biblia dice que Él nos ha dado sabiduría y que si alguno de nosotros está falto de sabiduría, que la pida al Señor, la cual la da abundantemente y sin reproche. La sabiduría que viene de lo alto, dice la palabra del Señor, que primeramente es amable, es buena, es justa, es perfecta. Y aquí el rey le dijo, bueno, yo le he dado todo lo que yo he podido, ¿qué más puedo hacer? Bueno, ayúdenme ustedes, ¿qué piensan ustedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque una ley que ha sido escrita y ha sido firmada con el anillo del rey no puede ser revocada. Entonces allí ellos comenzaron a buscar la manera, porque siempre hay una manera de resolver las cosas. Aunque la sentencia está dada, Dios tiene la última palabra y Dios le dio la sabiduría aquí a Mardoqueo. Dice que le llamaron a los escribanos, a la gente que escribía, que traducía todas estas escrituras, porque eran 120 provincias y estas provincias tenían diferentes dialectos, diferentes lenguas, y ellos buscaron a estos escribas para que ellos escribiesen y tradujesen todo esto que había dado Mardoqueo, esta solución que iba también sellada con el anillo del rey. Y en nuestros tiempos Dios pues también ha tenido misericordia de nosotros, hermanos, y así como en este tiempo se tradujo en cada nación, en cada lengua, conforme a la escritura de cada nación y de cada lengua, Dios nos ha dado su palabra y Dios ha utilizado a muchas personas para hacer esta traducción de este gran libro que hoy nos abre el entendimiento, que hoy Dios nos permite que esa palabra sea revelada. La palabra del Señor dice que hay una venda, que el que no tiene a Cristo, su vida está vendada, la cual no le deja mirar la palabra del Señor. Pero gracias a Dios que esa venda ha sido quitada, que Dios nos ha permitido que llegue la palabra del Señor a nuestras vidas, en nuestra lengua, en nuestra escritura, y hoy podemos entender la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia, se abre la boca de Dios para hablarnos, para decirnos que, bueno, aunque el acta de los decretos que había contra nosotros nos era contraria, estábamos sentenciados a muerte, así como el pueblo de Israel en este momento. Bueno, pero Él nos dio vida, Jesucristo nos dio vida, y aquí vemos que Dios utilizó a Mardoqueo para dar la revocatoria a ese dicto que había sido dictado por este hombre temerario llamado Amán, y Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Así a cada uno de nosotros, a través de Cristo, somos más que victoriosos, no por mérito propio, sino a través de los méritos de Jesús. Dice la Biblia que somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te animo en el nombre del Señor. Quizás si has tenido una sentencia en tu vida, una palabra negativa, quizás has tenido conflictos tremendos que no hayas que hacer, busca la presencia del Señor, que Dios te dará la sabiduría para revocar toda esa palabra negativa, contraria que ha habido contra ti, quizás una declaración de una enfermedad. Declara en el nombre del Señor que todo eso cae a tierra por el poder de la palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Dicen los textos del 10 al 12, y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes,
en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Gloria al Señor. Tremenda esta explicación, ¿verdad? O este capítulo de la palabra del Señor, donde vamos viendo cómo el Señor va dando a cada quien conforme a sus obras, donde vemos cómo Dios actúa de una manera especial para con sus hijos. Y aquí en estos textos que hemos leído, dice que escribieron en nombre del rey. Me llama la atención que, como explicaba la pastora, ¿verdad? El hermano Frank, Mardoqueo y Esther principalmente se acercaron al rey para suplicar por su pueblo, por su vida, y ellos allí intercedieron y luego tomaron accionaron, ejecutaron la idea, la sabiduría que Dios les había dado para librar al pueblo de Israel. Y dice aquí que escribió en nombre del rey. Nosotros debemos de siempre tener allí presente lo que son las autoridades, quiénes son las personas que están puestas por Dios para ejercer autoridad. Nosotros no podemos sobrepasar. Quizás hubiese dicho Esther, bueno, yo soy la reina, yo también puedo tomar decisiones. No, ella fue allí a la presencia del rey, buscó la dirección y el rey le dio la autoridad, le dio la autorización a Mardoqueo para que escribiesen, y ellos lo hicieron en nombre del rey. Y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los respastos reales. Vemos aquí que el primer edicto, ¿verdad?, también fue enviado por correo, fueron gente a llevar esta noticia, y dice que donde llegaba esta noticia, entonces el pueblo se vestía de cilicio, había llanto, luto, tristeza. Era una noticia muy terrible porque era la sentencia para el pueblo de Israel. Y ahora en esta situación era diferente la noticia que se estaba llevando. Era llevada con urgencia porque era una noticia de salvación, de esperanza. Era necesario que los judíos recibiesen esta noticia. Para ese entonces no había internet, no había WhatsApp donde se pudiese enviar un mensaje y llegase a todos al mismo tiempo. No, era una información urgente que podía salvar al pueblo de Israel, y por eso dice aquí que fueron enviados en caballos veloces para que esta noticia llegase y los judíos pudiesen tener esa, como dice aquí, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Ellos estaban allí asustados, esperando la fecha. Mira, ya se va a acercar el día de nuestra muerte, estamos sentenciados. Pero cuando llegara esta nueva noticia, entonces dice que tenían facultad. El rey les estaba dando la autoridad de defenderse. Y me llama la atención que dice que les daba la autoridad para que se defendiesen, y dice para que se reuniesen y estuvieran en defensa de su vida. Qué importante es, hermano, que cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, nos reunamos y busquemos la ayuda de nuestros pastores, de nuestros hermanos. Hay personas que cuando tienen problemas se van de la iglesia, se alejan. No sé si usted ha visto estos documentales donde los animales que van en manadas, cuando hay uno que está allí enfermito, ha sido allí golpeado, quizás se va quedando solo, entonces viene el depredador y dice, ahí lo tengo en salsa, se está alejando del grupo y allí está uno más fácil para que sea destruido. Por eso aquí dice que se les dijo que se reuniesen, que estuvieran juntos. Es más fácil enfrentar al enemigo, varias personas, a que estar uno solito allí, hermano, a enfrentar al enemigo. Así que Dios nos anima en esta mañana, que si estás pasando por momentos de dificultad, busca ayuda espiritual, únete a tu pastor, únete allí a los hermanos, aquellas personas que te pueden brindar el apoyo espiritual, y dice que les dio la facultad de defender su vida, de atacar, hermano, de matar. Dios nos ha dado la autoridad contra el diablo, los demonios. No debemos de tener miedo.
El enemigo ciertamente nos ataca, quiere asustarnos, quiere ponernos allí sentencia, pero tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ya ha sido dada un acta. La Biblia dice que toda alma que pecare, esa morirá. Y ciertamente nosotros somos humanos, cometemos errores, fallas. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? Pero tenemos esperanza en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza de vida en Él. Y dice allí que les da la autoridad y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Dios nos ha dado la autoridad. Tenemos, hermano, la autoridad. Aquí vemos que el rey no dijo, bueno, voy a hacer esto. No, hermano. El rey les dio la autoridad. Ahora le tocaba a cada uno de ellos luchar. Nosotros tenemos la autoridad de parte del Señor y tenemos que actuar. No podemos solamente orar. No, yo estoy orando para que Dios haga esto. Dios nos ha dado la autoridad para ejecutar en el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria a Dios. Paz de Dios sea con todos. El 13 y el 14 dice así. La copia del edicto fue que había de darse por decreto de cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, y decía que los judíos estuviesen preparados para que el día de la venganza de sus enemigos. Los correos pues montaron en caballos veloces, saliendo a toda prisa por orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Amén. Bueno, vemos cómo el decreto que había dado el rey no se podía evadir, ¿no? Pero entonces dio otro decreto para que tuvieran los judíos facultad para defenderse, poderse defender, ¿no? Porque el decreto era que tenían que matarlos, pues, y ellos no hacer nada, ¿no? Pero ahora había el decreto de que tenían que defenderse ellos, que se defendiera como quisiera, y todo esto iba a ser por un mandato del rey, ¿no? Entonces la gente, ¿cómo se informaba? Tuve que hacer a la carrera muy, muy veloces para poder llevar que el mismo día se cumplieran todas estas órdenes, ¿no? Como que tal día van a morir, entonces, pero ya está hecho dicho, hay que mandar la contraorden, ¿no? Entonces, todos tuvieron que salir deprisa, y en la capital se dio el decreto, ¿no? Ahí, que era lo más, entonces ya se dieron cuenta que no era mentira, sino que era realidad, y estaba sellado con el sello del rey, ¿no? Y los judíos se pusieron contentos, alegres, ¿no? Porque ya tenían ellos cómo defenderse, cómo enfrentar las cosas, ¿no? Una cosa es de que, bueno, te van a venir a matar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando también el mismo que lo va a matar le dice, tiene facultad de defenderse con lo que sea, usted ya está preparado, usted se prepara de una u otra manera y no deja de saber. Y los que lo van a matar también se dan cuenta de que había una contraorden, ¿no? Y esa gente está preparada, pues yo no puedo ir a andarse. Entonces, así fue. Dio la orden de que los mataran, pero al mismo tiempo dio la orden de que se defendieran, que no se quedaran esperando mala muerte. Entonces ellos estaban preparados. Los judíos se alegraron, y muchos, dice más adelante, que no eran judíos, se volvieron a los judíos porque vieron que estaba la mano de Dios, porque ellos eran protegidos por un ser sobrenatural, ¿no? Porque de que lo mataban, y a otro rato ese hombre que era la mano derecha del rey, ¿no? Que estaba en el palacio y todo, y se creía tanto que todo lo que él decía, el rey le escuchaba, fue ahorcado, ¿no? En la misma casa de él, en la misma horca que él había construido. Y vemos que esas noticias se ve como reguero de pólvora, y eso llegó por todas partes, ¿no? Que ha muerto este hombre, ha muerto, y lo ahorcaron el rey. Entonces ya no daban crédito a lo que él había dicho, ¿no?
Por lo tanto, se defendieron los judíos, ¿no? Y la gente se atemorizaba también de los judíos, porque si le tenían miedo a los judíos, por eso él no hacía nada a los judíos mientras no fuera por orden del rey, porque tenían miedo a los judíos. Y ahora que los judíos tenían carta para defenderse, entonces con más temor la gente ya no lo atacaba a los judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque fue el decreto del rey que tenía cómo defenderse ellos. Entonces vemos que cuando la persona, el pueblo está bajo la dirección de Dios, ¿no? Todo se le cambia. Esta gente estaba todo sentenciada a muerte. Pero había un pueblo también que se humilló y clamó a Dios, ¿no? En ayuno y oración, ¿no? Cuando aquí no dice que Dios no habla casi nada, el libro que no habla de Dios, ¿no? Pero vemos que este pueblo, cuando decían hay que ayunar, ellos doblaban rodillas y ayunaban. Entonces, eso es que tenemos que ser nosotros, obedientes, ¿no? Cuando nos dicen que hagamos una cosa en beneficio, ¿no? Hay que hacerlo. Y más que sea cuando nos invitan a que hagamos algo por el Señor, es decir, un ayuno, una vigilia, hay que estar ahí preparado en esos días, porque no es para el hombre, sino que estamos clamando ante Dios y estamos pidiendo la dirección de Dios. Ellos pidieron la dirección de Dios y Dios en ese momento les contestó cuando se revocó la cosa con este hombre que estaba la cabeza principal, que quería matar a los judíos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque actuó Dios, no es el hombre que actúa, sino que Dios hace que el hombre decrete ciertas cosas y nos da a entender que si estamos cogidos de la mano de Dios, pues no hay rey ni nadie que lo pueda vencer. Que el Señor nos ayude. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Esther capítulo 8, versos 15 al 17, dice la palabra: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Bueno, mis amados, ¿verdad? Observando y analizando lo que mis hermanos han venido desarrollando con respecto a este punto, ¿verdad? Acerca del decreto de Asuero a favor de los judíos, vemos, ¿verdad? La palabra una vez más nos resalta acerca de cuando hablamos de la fidelidad, cuando somos fieles, ¿verdad? A nuestro Dios, cuando somos fieles a las ordenanzas, a los mandamientos. Y lo podemos ver en este caso sobre estas dos figuras principales de este libro, lo que es, ¿verdad?, Mardoqueo y la reina Esther. Se mantuvieron, ¿verdad?, allí en los principios, en la palabra del Señor. Podemos observar que Mardoqueo no era nadie, solamente permanecía allí a la puerta, afuera de la puerta del palacio del rey. Y Esther, bueno, ya había ganado, había obtenido, ¿verdad?, esa bendición, ¿verdad?, de ser la esposa y ser reina, ¿verdad?, de este imperio. Pero siempre el Señor, como dicen algunos por allí, siempre tiene una cartica por allí bajo la manga, guardadita, para aquellos que son fieles, para aquellos que mantienen esa paciencia. No es fácil, ¿verdad?, esperar en el Señor, pero sabemos, ¿verdad?, que hoy en este tiempo el Espíritu Santo nos ayuda, es nuestro consolador. Y parte del fruto nos ayuda el Espíritu Santo a manifestarlo, y hablando acerca de la paciencia. Y vemos el caso de Mardoqueo y dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó, hermano. Tres cosas, ¿verdad?, se le colocaron a este hombre. Dice que un vestido real. No se vistió con cualquier vestimenta, era una vestimenta especial que se le tiene a aquellas personas, ¿verdad?, en la cual se someten a Dios, mis amados. Hoy podemos decir, bueno, no he recibido una vestimenta real, pero recibimos del Señor lo mejor,
una vestimenta espiritual, bendito sea el Señor. Dice la palabra que pronto, al sonar las trompetas, al cerrar de ojos, sonará, ¿verdad?, esa trompeta, y dice la palabra que seremos transformados, seremos vestidos, transformados y cambiados. Todo aquel que ha honrado al Señor, todo aquel que ha permanecido en la paciencia del Señor, hablando en lo que es el término espiritual. Pero en este caso, ¿verdad?, vemos cómo el Señor honró, ¿verdad?, a Mardoqueo por guardarse, por permanecer fiel. No dice el tiempo, no dice qué es lo que se destacaba, ¿verdad?, Mardoqueo, pero sabemos que se mantenía allí dando el consejo, ¿verdad?, a su prima Esther. Estaba allí afuera siempre velando para tratar de que las cosas caminaran bien. Y llegó el momento, ¿verdad?, vemos como este hombre malvado Amán tramó, ¿verdad?, para tratarlo de eliminar, porque, bueno, no le rindió pleitesía. Pero sabemos que Dios honra a los que le honra. Este hombre mantuvo, ¿verdad?, esa confianza en el Señor. Si era de morir, bueno, tenía que morir, pero con todo, ¿verdad?, el Señor mantuvo, ¿verdad?, en alto a este hombre Mardoqueo. Y hoy podemos ver cómo el Señor resalta para la gloria de su nombre esta vestimenta sobre este hombre. Y no solamente la vestimenta, sino que también se le colocó una corona. Y no solamente una corona, sino que también se le dio ese manto lino, dice la palabra, y púrpura, bendito sea el Señor. Y con todo el pueblo se gozó. Dice al final del 15, la ciudad de Susan entonces se alegró y se regocijó, hermano, amén, al ver, ¿verdad?, a este hombre Mardoqueo de esta manera, vestido, ¿verdad?, como un líder, como un ministro del Señor. Y bueno, nosotros también es motivo de gozo. ¿Cuántas personas de pronto en el camino no hemos conseguido desecho, hermano, en el alcohol, en la droga, en la delincuencia? Y hoy día el Señor, por su misericordia, los ha llamado y los ha vestido y los ha transformado. Y algunas personas nos hemos, ¿verdad?, regocijado. Mira, fulano, sultano era así. Y el Señor le ha permitido, bendito sea el Señor. Algunos dicen, los evangélicos todo el tiempo tienen un mal testimonio, todo el tiempo, en el sentido mal testimonio, en el sentido que siempre vienen de lo malo. Ah, este era borracho. Bueno, hermano, la Biblia dice que de lo más vil el Señor levanta, ¿verdad?, para resplandecer su rostro sobre nosotros y sentarnos con los príncipes. Y esa palabra se cumple en este tiempo sobre Mardoqueo. Dice el 16, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, hermano, amén. Ya sabemos, ¿verdad?, lo que habían explicado nuestro hermano, que había un decreto de fulminar, de eliminar, de destruir, pero no se podía revocar. Pero de una u otra manera Dios le dio sabiduría a esta gente y bueno, sacaron un decreto paralelo, bendito sea el Señor. Hay solución en todo, hermano. A veces nos ahogamos un vaso de agua y nos echamos a morir y ay, Dios mío, veamos como aquel rey, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor le dijo que ordenara su casa. Y este hombre se humilló, hermano. Dice la palabra que se le sumaron 15 años más de vida. Nosotros en el momento difícil de quejarnos, lo que tenemos que es tratar de buscar la presencia, de honrar, de glorificar. Bueno, aquí estoy, Señor, y verdad, y ser sincero con el Señor. Bueno, Señor, cometí esta falta, perdóname, ayúdame. Y la misericordia del Señor puede fluir, hermano, así como fluye, ¿verdad?, sobre estos grandes hombres de Dios, también sobre nosotros y sobre todo aquel que le invoque, bendito sea el Señor. Alegría y gozo y honra tuvo el pueblo judío para ese entonces, bendito sea el Señor. Dice el verso 17, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Vea lo que el Señor, ¿verdad?, hizo, no solamente con el pueblo de Israel o los judíos como tal, sino también con aquellas personas que no eran o no tenían esa identidad como judíos. Dice el principio, y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, hermano, llegó a esas 127 provincias, mis amados. Entonces, esto no se detiene. De pronto, en medio de este silencio, en medio de esta dificultad que estamos atravesando, pareciera que el Señor nos ha abandonado. Y yo he aprendido algo en este caminar, que cuando está el silencio de Dios en nuestras vidas es porque Dios está obrando, Dios está haciendo, ¿verdad?, o trabajando a favor de aquellos de que de verdad le buscan con un corazón dispuesto, le buscamos de verdad. Y podemos ver cómo la mano del Señor resalta sobre Mardoqueo y Esther, y no solamente sobre ellos, sino sobre toda la comunidad, sobre toda aquella colonia judía que estaba sobre ese imperio. Y no solamente eso, ¿verdad?, se llegaron allí
el edicto como tal, sino que también se gozaron, hermano, hicieron fiesta, se alegraron, bendito sea el Señor. Fue motivo de gozo, hermano, porque estaban allí entre la espada y la pared, bendito sea el Señor. Pero Dios siempre, al final del asunto, ¿verdad? Como dijo Mardoqueo, de algún lugar vendrá respiro, de algún lugar vendrá esa liberación, y lo podemos ver en este momento a través de esta enseñanza. Entonces, si la situación tuya es difícil y bueno, se olvidó aquellas personas, aquellas figuras, porque a veces como humanos ponemos la confianza en el hombre y a veces le queremos echar la culpa por fulano porque no me visitó, por fulano porque no llegó a tiempo. Me está sucediendo esto, hermano. Examinemos nuestra situación y volvámonos a Dios. El hombre no nos va a solucionar, el que nos soluciona es el Señor. Hay gente que le echa la culpa a los ministros, a los líderes, fulano, sultano, hermano. No, que Dios nos ayude. Seamos responsables con nuestra situación y reconozcamos que hemos fallado y volvámonos al Señor y veremos el favor de Dios. Y lo vieron esta colonia, este pueblo lo vio, bendito sea el Señor. Los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. No solamente celebraron, no solamente comieron, sino que también viendo, ¿verdad?, los otros pueblos que estaban allí en medio, la situación o como Dios estaba obrando, no vacilaron, no se retractaron como tal, sino dice la palabra al final del 17, y se hacían judíos, hermano, amén. Se identificaban como con este pueblo, bendito sea el Señor. Dios quiera que en este tiempo, mis amados, usted pueda reflexionar, amigo, que usted está allí detrás de la cámara, y pueda entender que no solamente algunas personas dicen, no, se metió evangélico. No, hermano, el que se mete evangélico se sale. Nosotros hemos recibido, hemos dejado que el Señor haga con nuestras vidas, bendito sea el Señor, hemos entregado nuestro corazón al Señor y hemos visto, ¿verdad?, el cambio, hemos visto su gloria, hemos visto su respaldo. Entonces, así como estos judíos vieron, ¿verdad?, por la misericordia del Señor, la mano de Dios, porque fue la mano del Señor, de una u otra manera el Señor obró a favor de esta nación. Entonces, en este tiempo también el Señor quiere obrar, quiere vestirte, como dice aquí la palabra, como vistió a Mardoqueo, con ese linaje, ¿verdad?, fino, ropa sacerdotal. Dice que se le colocó una corona, se le dio un manto, bendito sea el Señor. El Señor quiere vestirnos adecuadamente, el Señor quiere vestir nuestras vidas conforme a su palabra, bendito sea el Señor. Esto me hace recordar cuando allí en Génesis, cuando Adán y Eva que fallaron, dice que ellos buscaron tratarse de vestirse ellos mismos con hojarasca, pero la palabra dice que al final dice el Señor que los vistió con túnica. Es el Señor que tiene nuestra vestimenta. Cuanto más nosotros seamos vestidos espiritualmente, limpiados y purificados, bueno, que el Señor nos ayude. Es el tiempo que usted y yo nos volvamos al Señor para que el Señor tome bendición a favor nuestra y para que el Señor haga lo que tenga que hacer conforme a su voluntad o al llamado que tenemos de parte del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar por aquellas personas, ¿verdad?, que no tienen a Jesucristo en su corazón. Hoy día, bueno, hemos hablado de esta historia, cómo el Señor se ha glorificado. Nosotros también queremos hacer una oración a favor tuya, usted que no ha recibido el Señor, para que el Señor te vista, te ponga esa vestimenta y ponga esa cobertura sobre tu vida, esa protección, así como lo hizo con Mardoqueo, lo hizo con Esther, también lo puede hacer contigo. Entonces, ustedes que están allí, que no tienen al Señor en su corazón, pon la mano derecha en tu corazón y levanta tu mano y inclina tu cabeza allí en el secreto. Nadie te está viendo, solamente Dios te está observando en esta oración y vas a ver el cambio y las maravillas que el Señor va a hacer. Padre mío, en este momento, vengo delante de ti, reconociendo que soy un pecador. Te pido, Señor, que me recibas como tu hijo. Quiero, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y perdones mis pecados. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Qué sencilla oración, hermano. Y Dios, ¿verdad?, hace ese cambio, hace esa transición, vamos a decirlo, en nuestra vida espiritual. Bendito sea el Señor. Busca una iglesia, congrégate, lee la palabra, lee la Biblia, porque ya la venida del Señor está cerca.